guerrilla y guerrilla son en cierta medida dos fuerzas derrotadas. Derrotadas en el sentido de que no han logrado imponer la victoria, de que no han podido liquidar, al contrario. Y eso, sin ser exactamente un equilibrio estratégico que llaman los militares, de todas maneras es una condición de posibilidad de que las cosas salgan adelante. El Estado no puede seguir gastando el 6% del Producto Interno Bruto en la guerra. Además, sabiendo que el país crece a 4.2, es decir, todo el desarrollo, toda la riqueza que se crea en el país anualmente es insuficiente para pagar la guerra. Los costos de la guerra son superiores. Colombia tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, tiene 500.000 hombres, es más grande que el ejército de Brasil. Colombia gasta el 6% del PIB, los Estados Unidos con todas sus guerras y malabares y porquerías que hacen apenas utilizan el 4% del Producto Interno Bruto. Un país que entra a la competencia internacional de los TLC, tenemos 12 o 13, 15 tratados de libre comercio firmados. Un país que no tiene carreteras, que no tiene hospitales, que no tiene puestos, que no tiene escuelas, cuya preparación universitaria sigue siendo deficitaria, pues es un país que no puede entrar a competir con el mercado abierto, con potencias que no tienen guerra, que han resuelto el problema del conflicto armado hace mucho tiempo o que no lo han tenido. Por lo tanto, ahí hay la razón por parte del Estado de abrirse a una posibilidad de paz es inminente por esa condición meramente económica. Existirán otras, ¿cierto? El cansancio de la guerra de la opinión pública, sobre todo el cansancio de la guerra en las zonas donde la guerra se da, donde se ponen los muertos, donde hay la sangre, donde hay los atropellos, las bestialidades de las partes. La gente está absolutamente dispuesta a pagar el precio que sea por la paz, porque no resisten a la guerra. Es una guerra que tiene, como todos sabemos, 50 o 60 años. Quizás, ¿cierto?, ha sido una continuidad de guerras con cortos periodos de paz. Por el lado de la guerrilla, las cosas son también muy complicadas. Hace, digamos, 15 años, poco menos, con el Caguán, la pelea entre fusiles era de igual a igual, una emboscada, fusiles contra fusiles, había un relativo equilibrio entre las fuerzas. Pero hoy fusiles con bombardeos aéreos, con un fondo inagotable de inteligencia, tanto digital como humana, con unos medios de comunicación en contra, crea unas grandes dificultades militares y estratégicas para la guerrilla. La guerrilla, con todos estos programas militares que comenzaban a desarrollarse después del Caguán, con todas las guerras, la guerra, los presupuestos durante el gobierno de Uribe, no logró derrotar a la guerrilla. Es decir, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. La guerrilla pudo haber sido sacada de Sasaima, o pudo haber sido sacada de la cadena, pero realmente de las zonas
donde ellos han sido históricamente fuertes: el Sumapaz, el sur del Tolima, Caquetá, Putumayo, Meta, Arauca, Perijá. La guerrilla sigue intacta. Bueno, no intacta, pero digamos, ha cambiado un poco sus modalidades de guerra. Recuerden ustedes que en el Caguán estaba prácticamente la guerrilla haciendo una guerra regular, con ejércitos regulares, con unas emboscadas que se llamaban 200 soldados, que acababan con un batallón. Eso naturalmente ha cambiado. Hoy día me parece que la guerrilla está trabajando, está combatiendo en pequeños grupos más pequeños, muy rápidos, muy versátiles y con mucha injerencia urbana en lo que se llama esa militantes urbanos, milicianos, en las zonas de colonización. Esa es una fuerza muy poderosa, muchas zonas donde históricamente ellos han tenido injerencia. Pero de todas maneras, mirando hacia adelante, esa ventaja estratégica del ejército, que tiene un presupuesto digamos sostenible y que tiene ventajas muy grandes como el aire, el dominio y el control del aire, me parece que corren en contra de la guerrilla. Hay un cuento por allí que corre, que se lo oí a uno de los comandantes del M-19, que cuando Navarro estuvo en Libia tratando de buscar misiles tierra-aire y no los logró conseguir, dijo: vamos a la Constituyente. Porque hay realidades militares que hay que tener en cuenta. La guerrilla, en ser liquidada, puede durar, como dijo Alfonso Cano una vez, cuántos muertos va a costar, no cuántos años va a costar, sino cuántos muertos va a haber para que la guerrilla sea, digamos, vencida. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Para sintetizárselo, la diferencia estratégica que tiene el control del aire frente al control irregular de territorios históricamente consolidados por las armas. El segundo punto que me parece que hay que tener en cuenta son los cambios que han tenido lugar con la muerte de Marulanda. Marulanda era un poco un caudillo agrarista y un hombre digamos de una capacidad militar muy grande. Llevaba varias guerras, tenía más experiencia que todos los militares, de todos los generales juntos, pero Marulanda era fundamentalmente un hombre del campo. Y la guerrilla, de alguna manera, mantenía vigente las bases fundamentales del programa agrario de los años 60, el programa agrario que crearon las FARC después de los golpes, de la desarticulación de las repúblicas independientes. La muerte de Marulanda ha permitido que una generación de comandantes que fueron reclutados durante la época de Jacobo, comandantes de la talla de Alfonso Cano, de Reyes, de más, Iván es más joven que ellos, pero de ese nivel, Timochenko también, todos ellos fueron reclutados, eran jóvenes universitarios, gente de la JUCO. Alfonso era de la JUCO, después era del partido, pero Alfonso estudiaba antropología, inclusive estudiando en la misma época que yo estaba en la universidad, y viendo la perspectiva del desarrollo político del país, comenzó a traer estos jóvenes a darles formación militar hasta que crearon una escuela militar de comandantes.
Ellos son, en buena medida, los que han reemplazado el poder que tenía Marulanda, que tenía Jojoy, que tenía en cierta medida Reyes, y que tenían todos los comandantes históricos, Joselo, Marquetano, etc. Entonces, ese cambio ha sido muy importante porque lo agrarista, digamos, ha disminuido un poco la fuerza dentro del programa, dentro del programa político de la tarde, y ha ganado un poco una perspectiva más política, más urbana. Eso teniendo en cuenta también que hay desarrollos en la estructura social y económica del país han sucedido y nadie los puede desconocer. El mismo narcotráfico, el lavado de dólares, como ustedes lo quieran llamar, ha creado una poderosa clase media, una clase media en expansión. Ya no invadimos de conformidad de unos oligarcas arriba, de unos campesinos, de un pequeño sector obrero. Esa estructura de clases ha cambiado y yo creo que las artes lo están teniendo muy en cuenta en la mira de una negociación. Total, por ejemplo, el programa agrario del 64 ha cedido a un programa más discreto y a conclusiones como las que sacó en estos días Pablo Catatumbo. Es que nosotros lo que estamos pidiendo es muy sencillo, es que se aplique el preámbulo de la Constitución Nacional. O sea, ya no es esa guerra, ¿no es cierto?, de clases, como pensábamos en cierto momento, donde pensábamos llegar a inundar en el Capitolio las hamacas que había en la serranía de San Lucas, que había en la Caquetá. Las cosas han cambiado en esa perspectiva. Por lo tanto, las posibilidades de un arreglo con base en esos dos elementos que estoy planteando son esperanzadoras. Hay naturalmente la extrema derecha está organizándose alrededor de la figura de Uribe. La extrema derecha, que tiene varias ventajas. Uno, tiene un líder carismático como es Uribe. Dos, tiene un partido político que tiene un arraigo regional muy importante. Eso no se puede dar, sobre todo en ciertas regiones como la costa atlántica, de Antioquia, claro está. En tercer lugar, y más importante todavía, tiene un vínculo con los militares muy poderoso, con militares que han permitido, que han fomentado, que han tolerado, que han creado el paramilitarismo, y con los paramilitares, naturalmente. Aunque no haya un vínculo orgánico entre Uribe y los surabeños, de todas maneras las opiniones, las declaraciones que hace Uribe llegan a los surabeños y son, como en cierto momento lo fueron en la época de la violencia en Colombia. El Mariano Lozano, el Cóndor, ese pájaro que organizó los pájaros del norte del valle, simplemente leía el editorial del siglo y ya sabía qué es lo que tenía que hacer. No era que hubiera claro, que era que haga coherencias, coincidencias de carácter ideológico con consecuencias, digamos, militares. Entonces, ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. La derecha se fortalece. Yo venía comentando con el doctor Zavala que seguramente va a haber muchas dificultades en la mesa de negociación, pero seguramente ninguna de las dos partes se paren de la mesa. El primer punto, la apertura, el acceso de los campesinos a la tierra, a pesar de la ley de bandidos, a pesar de la resistencia, de la represión del movimiento campesino, agrarista que estamos viendo, a pesar de todo es un punto acordado, el acceso
de los campesinos de la tierra, acordado en la mesa. El segundo punto es el de la participación política, que tiene de manera de ver dos elementos muy importantes. Uno, que es la circunscripción electoral. Y dos, la conformación de los consejos territoriales de planeación regional. Esos dos elementos, más el acceso a la tierra, el acceso a la tierra en última instancia, si uno lo mira bien, es fundamentalmente las zonas de reserva campesina. Lo que están cocinándose ahí, lo que está en la letra menuda del primer punto, son zonas de reserva campesina, y eso significan 10 millones de hectáreas. Que uno aparentemente, la prensa ha hecho un gran escándalo con las 10 millones de hectáreas, pero no es tanta tierra. Si hay 100 millones de hectáreas en producción, digamos, de las cuales la mitad están en parques nacionales, resguardos indígenas, zonas de colectivos negros, quedan unas 50 millones de hectáreas, de las cuales 40 están en ganadería extensiva y un poco menos de 10, unas 7 hectáreas están en agricultura. Por lo tanto, 40 millones de hectáreas son improductivas. Bueno, no 40 millones, pero 20, son absolutamente improductivas. De tal manera que pedir 10 millones en zonas de reserva campesina no se me hace una cantidad exagerada, tal como lo ha señalado, como lo denuncian, el escándalo que ha hecho la prensa con las 10 millones que están pidiendo para zonas de reserva campesina. Esa letra menuda está en los dos puntos que han sido negociados. Es decir, el acuerdo es un acuerdo genérico, pero debajo de ese acuerdo genérico hay una letra menuda con los pasajes aéreos, chiquita, que está en carpintería y que tiene que acabarse de desarrollar, porque una cosa es el acuerdo y otra el cumplimiento del acuerdo. El acuerdo puede ser antes de agosto, antes de mayo, cosas así, puede llegar a ser un acuerdo más general, pero el cumplimiento de ese acuerdo va a durar un tiempo de 10 años, de 15 años, donde se resolverá solamente el problema armado. Volvemos a ese punto. Hay que tener en cuenta que la negociación no es sobre los conflictos sociales. Los conflictos sociales seguirán, los enfrentamientos sociales seguirán. Es bueno que sigan. El Estado, o sea, es un producto de los conflictos sociales, pero el conflicto armado puede desaparecer como una modalidad de solución de los problemas políticos. Esa es, por lo menos, la esperanza. Una de las leyes, de los acuerdos, es que solamente se inicien los acuerdos cuando todo esté acordado. Por lo tanto, solamente cuando se llegue al último punto, esos acuerdos de letra menuda pueden comenzar a discutirse ya, digamos, ponerlo en acción, en ejecución. Eso podrá durar mucho tiempo. El tercer punto es el problema de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos, hay un punto ahí muy importante de ver. La negociación no es sobre el narcotráfico. La negociación, el punto de la negociación que están trabajando hoy día en La Habana, no es sobre el narcotráfico, es sobre los cultivos ilícitos. Los que están en negociación son los cultivos ilícitos. No es necesario hablar de cuál es el origen, todos sabemos, el hambre de la gente, las necesidades de los campesinos, la ruina sobre todo de los colonos, donde las han sido históricamente fuertes. Esa ha sido la cuna de los cultivos ilícitos, fundamentalmente de la coca, y eso ha acumulado grandes cantidades de dinero y ha resuelto muchos problemas en la economía campesina, y naturalmente ha fortalecido a la FARC. Nadie podría negar que las FARC tienen un sistema tributario
donde uno de los elementos grabados es los cultivos ilícitos, lo son también los otros cultivos donde ellos tienen poder, digamos el arroz, la minería, los transportes, la producción de cerveza, la producción de palma africana, en todas partes donde ellos tienen poder, tienen un sistema tributario. Porque un Estado en ciernes, o un poder político en ciernes, se basa en dos hechos fundamentales: el monopolio de las armas y el monopolio de los tributos. Esos son las dos palancas con las que se crea y se fortalece el Estado. Ellos tienen armas en esas zonas, monopolizan en cierta medida las armas y tienen también paralelamente un sistema tributario. Tienen otros, ¿cierto? El secuestro, la extorsión, etcétera, etcétera. Pero hablemos de los cultivos ilícitos, que nos interesan. Nadie conoce en el país también las zonas de cultivos ilícitos como las FARC. Saben dónde están, quiénes son los cultivadores, cómo se comercializa, quién entra a las zonas, quién compra, dónde se compra, dónde se vende, cuál es el precio. Ellos manejan la estructura general, no manejan, conocen la estructura general de los cultivos ilícitos, no del narcotráfico. A mí el cuento de que ellos son el cartel de la coca es para mí una manera de levantar un arma política contra las FARC, pero que no tiene asidero en la realidad. Yo, hasta donde conozco, hasta donde uno puede entender, las FARC no son exportadores de coca, pero son, naturalmente, se benefician de los cultivos en la mayoría de las zonas. En algunas zonas donde hay una inteligencia militar muy activa, los compradores no les permiten entrar. Entonces ellos compran una coca, la pagan al campesino y la venden a los traficantes. Eso también es cierto, que no lo podemos negar. Si nos ocultamos entre nosotros las verdades, no llegamos a ninguna solución. Ahora bien, hay en ese punto, uno podría pensar que ese poder de conocimiento que tienen las FARC sobre los cultivos ilícitos y sobre los negocios que se dan alrededor de los cultivos ilícitos, en los cuales no son solamente ellos que participan los partidos políticos, participan los bancos, participa el comercio, participa la iglesia, todo el mundo participa en esas bonanzas. Pero quien conoce la estructura a fondo de ese conjunto son ellos, o son las FARC. Es posible que entonces, con base en ese conocimiento y ese poder, estén negociando también. ¿Negociándolo por qué? Negociándolo a cambio de las zonas de reserva campesina, por un lado, y en segundo lugar, a cambio de la extradición, porque hay 50 nombres, 50 miembros de la FARC pedidos en extradición. Ahora, la extradición es facultativa del gobierno. La Corte Suprema da el visto bueno y el gobierno decide sí o no. Entonces, existe la posibilidad de que haya en ese sentido una negociación con el gobierno y el gobierno con los Estados Unidos, que es lo que yo me imagino que está haciendo hoy día Santos en los Estados Unidos, negociando esa posibilidad, no negociando los 38 millones de dólares que van a dar para restitución de tierra, que es una filtrada, 38 millones de dólares de comprar dos filtros, grandes. Lo que está negociándose allá es el problema de la extradición, es el problema de la vía libre que los Estados Unidos le den a Santos para negociar justamente ese poder que tiene en las zonas de cultivos ilícitos por tierra, por poder político local, por poder electoral y naturalmente a cambio de levantar la extradición de todos.
porque el peligro es inminente, es decir, a la larga puede haber, vamos a decir, que se levanten la extradición del mundo, pero en el futuro, vamos a decir, llega Iván Zuluaga, el gajo, como se llama ahora, y pone la extradición y los mete presos, asisten en el Congreso de la República, eso es perfectamente imposible. Por eso es que ellos están detrás de un arreglo constitucional, de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, como es un tema tan de moda, el problema de la Asamblea Constituyente, hay que decirlo claramente, una Asamblea Constituyente en este momento sería un desastre para las FARC. Lo que acuerden en la mesa podrían proteger a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo personalmente estoy de acuerdo en el mecanismo del referéndum. Un referéndum a muy poco tiempo después de haberse firmado los acuerdos es un referéndum que se gana. Y se gana e inclusive podría tener un punto de citación a una Asamblea Constituyente posterior. Pero es otra cosa, ya firmaron los acuerdos y ya aseguraron lo que los acuerdos se cumplen. Entonces, por ese conjunto de razones, yo tengo alguna confianza en que va a salir el proceso adelante. Falta un punto muy delicado, que es lo que se llama las garantías. Por eso lo aplazamos, porque es más fácil negociar lo de los cultivos ilícitos, lo de la cuestión agraria, lo de la participación política, que las garantías. Y es difícil por una razón fundamental, porque el gobierno, el poder civil no tiene poder, no tiene control sobre el poder militar. Eso es así a pesar de que haya un sector militar fatigado con la guerra, que en perspectiva, digamos, de unos 10 años, el presupuesto militar no se cambia y ellos viven del presupuesto militar, porque hay una cosa que también debemos ser claros: lo que los militares hacen es administrar el conflicto armado, administrar el conflicto social en su beneficio de bolsillo, simple y llanamente. Son un gremio armado. Imagínense que a mi pueblo le digan armas, tendrían un fundamento de la negociación amplísima, que es lo que pasa con los militares. Son un gremio armado, solo tienen interés de bolsillo. Y naturalmente eso hay que tenerlo muy en cuenta en la solución. Pero de todas maneras, la cosa es delicada. Si ustedes han observado el problema del paro agrario de hace unos 2 meses o 3 meses, fue nacional y salvo en la costa atlántica. En la costa atlántica no hubo paro agrario, no hubo, solamente en un pueblo del sur del Atlántico, Candelaria, se hizo un acto de solidaridad permanente. ¿Eso qué quiere decir? Hay una tesis que yo he ido sosteniendo, que hay una línea, uno podría tratar una línea imaginaria, más o menos, desde Cúcuta hasta Buenaventura. Al norte es un territorio casi paramilitar, al sur es un territorio que no está controlado y que el paramilitarismo no ha podido entrar con la costa atlántica. Y ese es más o menos el mapa del problema tal. Al sur oriente, en la cuestión agraria se desarrolla el conflicto agrario, sigue, la fuerza de los campesinos existe. Al norte, a pesar de tener una muy importante población campesina, es una población absolutamente sometida por el paramilitarismo. Y ese paramilitarismo del norte de Colombia está avalado, tolerado, financiado y acaudillado por un sector militar sobre el que la derecha sí tiene poder. Esas son mis conclusiones generales. Creo por último que el problema de la, ¿cómo se puede llamar?, de los sapos que nos tendríamos que comer todos, a uno naturalmente, a todos ustedes seguramente también, o sea, que fueran ejemplarmente castigados los victimarios, los que hicieron las masacres del Salado, de Chengue, de Mapilipán, etc. Todo está bueno. Pero la guerrilla no ha sido ángeles tampoco. La guerrilla tiene cuentas pendientes.
muy graves, asuntos muy delicados que tendrá que aclarar. Pero de todas maneras, me parece que hay un punto donde hay un relativo acuerdo, y es en que las víctimas y los victimarios, eso es válido para todos. Es decir, los victimarios no han sido solamente las FARC ni el ELN ni los victimarios también son los militares, los victimarios también han sido los partidos políticos, los comerciantes, etc. Por lo tanto, en esa dirección se va, yo creo, hacia un libro blanco, hacia un registro de víctimas y de victimarios que tome en cuenta el conjunto de todas las fuerzas que han estado comprometidas en la guerra, y no simplemente con el hecho de que las FARC reconozcan que han hecho víctimas, que hay un movimiento de víctimas de las FARC, porque las víctimas han sido, en una guerra las víctimas son muchísimas, y todas las partes comprometidas en la guerra han generado víctimas. Si la paz, si esos puntos se llegaran a acordar, el problema de las armas es menor en última instancia. La dejación de armas, ningún acuerdo en Colombia ha sido de entrega de armas. Todos han tenido esa figura, una palabra de dejación de armas. La dejación de armas es hacerlas inútiles, es desaparecerlas, es entregárselas a un agente internacional, es enterrarlas, es hacer un monumento. Eso siempre ha sucedido. Y naturalmente, en un país donde ha sido tan golpeada el intento de transformar la guerra en partido político, como fue el caso de la OP, pues las FARC naturalmente no van a soltar esas armas tan fáciles, van a mantenerlas en la ley hasta que los acuerdos, digamos así, se vayan cumpliendo. Y yo creo que es más o menos un acuerdo que hay tácito también con los militares. Los militares no son problemas si se les arregla el bolsillo, ¿cierto? Y eso, más o menos, el presupuesto militar se puede sostener hasta el año 18 sin mayores cambios. Y eso le abriría la posibilidad de que los militares no se complicaran la vida y ahí está el problema, y está el sapo que nos tenemos que comer. Es que, de todas maneras, los falsos positivos, toda esa bestialidad, toda esa sangre que se ha derramado en esos casos, va a tener que correr la misma suerte que algunas de las muchas bestialidades que ha cometido la guerrilla. Si la paz y los acuerdos prosperan, ningún poder internacional se va a atravesar a decir no, mantengamos los delitos, mantengamos la cárcel, condenemos a la gente, echemos para atrás la historia y mantengamos la violencia. Porque es evidente que mantener el carácter punitivo del acuerdo contra delitos de lesa humanidad, etcétera, si eso se mantiene vivo, el acuerdo no es posible, y yo creo que en eso también la Corte Penal Internacional tendrá que aceptarlo y comerse ese sapo, porque ahí no hay ninguna solución. No es posible decir no, vamos a castigar a los culpables y mantengamos la guerra, porque eso significa mantener viva, ¿no es cierto?, no solamente la guerra, sino el crimen de lesa humanidad. Total, yo al final veo que las cortes internacionales